Viste a este beneficio, a esta herramienta que es el boleto educativo gratuito, todavía continúa. Toda la información la encontrás en la web de la provincia. Vamos a meternos en uno de los temas que te anticipaba cuando comenzábamos. Es lunes, nos visita nuestra licenciada en nutrición Pilar Lombardo para hablar de suplementos y de cómo pueden llegar a mejorar nuestro intestino. Hola Pili, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿vos, Gustavo? Bien, bueno, pensando en esto, ¿no? Uno siempre cuando habla de suplementos es como que le tiene un poquito reticente, ¿no? Al suplemento, pero ¿puede ayudar al intestino? Sí, pero algunos suplementos, como decís vos, la gente es un poco más reacia. Sí. Pero cuando hablamos de problemas intestinales, Sí. te sorprendería saber la cantidad de gente que viene al consultorio con los problemas intestinales, que los quiere solucionar ya y que ya probó tecito, jugo que exista, receta de internet, de TikTok, de YouTube. Pero además la cantidad de personas que normalizan toda esa sintomatología intestinal y no se dan cuenta que en realidad decir tengo colon irritable hace, no sé, 7, 8, 10 años no es normal. Y lo otro que también normalizan mucho es el uso de otros medicamentos, como por ejemplo, en vez de suplementos, medicamentos. El omeprazol, sí, los antiespasmódicos, buscapina, milanta. Sí. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento, cuando empezaron a tener sus síntomas, algún médico se lo indicó y después relacionaron que, bueno, listo, cada vez que tengo acidez, empiezo, y empiezo a tomar esto. Si tengo después, no sé, dolor, gases, tomo, no sé, trimebutina y así. Entonces, la idea es ver primero cuál es el origen y después ver qué suplemento hay. Muchos relacionan que los problemas intestinales, como por ejemplo los gases, los eructos, la distensión abdominal, esa panza que te dicen me levanto chato y después al final del día parezco embarazada, o que toman agua y también dicen ya me siento hinchado. O sea, muchos lo relacionan con que viene de un problema del colon, tengo colon irritable. Y en realidad muchas veces arranca mucho más arriba en el aparato digestivo, porque el aparato digestivo, o sea, la digestión arranca en la boca. Entonces, muchas personas ya fallan en el primer paso de la digestión, que es la masticación. Así que viene todo mal. Sí, entonces primero tendrían que ver dónde arranca su problema y después se va viendo cuál es el suplemento indicado. Pero como te dije, tema digestión, arranca por la boca, la masticación es lo más importante, muchos comen apurado. Entonces la saliva que tiene enzimas que empiezan a digerir los alimentos no entran en contacto correctamente con el alimento y además con los dientes no llegan a partir las partículas más pequeñas, entonces al estómago le cuesta el doble después de digerir, o sea, al hacer la segunda etapa. Y después, por otro lado, tenemos que se puso muy de moda el uso de enjuagues bucales, que te prometen decir chau bacterias. Y en realidad, en la boca, nosotros también tenemos un tipo de microbiota, así como tenemos la microbiota intestinal, tenemos la microbiota oral. Entonces, no es necesario matar todo. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, si uno mastica bien, si come apurado y si usa un exceso de enjuagues bucales. Y después el otro, que es para mí uno de los motivos más comunes de la consulta, o sea, la causa de sus motivos es esta, es el estómago. El estómago, yo noto que hay un exceso de personas que utilizan antiácidos, por esto que te digo, que en algún momento se lo habrán indicado y decidieron hacer un uso crónico. El problema está en que el estómago en realidad tiene que ser ácido. Cuando el estómago no es lo suficientemente ácido, ¿qué pasa? Primero, enlentece lo que es la digestión y la empeora, la entorpece. ¿Por qué? Porque el estómago, al ser ácido, empieza la digestión de las proteínas. Entonces es muy común escuchar a las personas que dicen, no, yo como un pedazo de carne y la repito por 4 o 5 horas. ¿Por qué? Porque seguramente le falta acidez. Entonces después, en temas suplementos, habría que ver, bueno, cómo restauro esa acidez. Bien. Después tenemos que ver, por ejemplo, que el estómago, la acidez del estómago va activando la vesícula biliar y va activando el páncreas para que libere en su caso, el bilis y que libere enzimas pancreáticas. Entonces, si no las activan, va a estar mal la digestión de las grasas. Entonces también las personas que dicen, no, yo como algo pesado y en realidad capaz que también es por una falta de acidez. Y después, como te dije, los hidratos de carbono también están implicados. Entonces te dicen, no, yo como un plato de pasta y también me cae pésimo, o algo con harinas y me cae pésimo. Y capaz que el origen viene de que no tienen esa suficiente acidez. Una de las causas, como te dije, entonces, el abuso de esos antiácidos. Otro puede ser la edad. Cuanto más grandes somos, menor producción de ácido hay. Y también puede ser el estrés crónico. ¿Por qué? Porque nosotros la digestión la iniciamos con
un sistema nervioso que se llama parasimpático, que se activa en momentos de relajación. Nosotros cuando estamos estresados tenemos activado una parte del sistema nervioso que nos busca protegernos, luchar, huir, estar alertas. Y nosotros si estamos en esa situación justamente no nos vamos a sentar a comer porque estamos alertas ante un peligro, como que tenemos que salir a correr. Entonces si estamos constantemente estresados y agarramos y decimos comemos en el medio de 10 minutos en la oficina tuve, no sé, una charla con un jefe y fue muy mala y ahora dentro en otra reunión, es obvio que nuestro sistema digestivo no va a lograr empezar a sintetizar y generar ese ácido clorhídrico necesario. Muchos en consulta llegan y me dicen creo que tengo SIBO, se volvió muy de moda esa patología, y es verdad, muchas personas lo tienen, pero incluso hasta el SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, es a veces consecuencia de una falta de acidez en lo que vendría a ser el estómago. ¿Por qué? Porque el jugo gástrico también lo que hace es que no permite que crezcan microorganismos no deseados, entonces la falta de acidez también provoca eso. Entonces vas viendo que muchas veces la causa es... Está todo concatenado. Sí, está todo encadenado y encima las causas muchas veces más arriba que lo que pensamos que siempre es el colon irritable. Y tema suplementos. Primero, antes de caer en el suplemento, vería esto que son factores que no tienen nada que ver. Claro. Como te dije, la masticación, el uso de antiácidos, también el uso de cualquier otra medicación, el consumo de ultraprocesados, porque también hay que ver qué tipo de alimentación tenemos, porque no es lo mismo hablar de una alimentación natural, con fibra, con semillas, con frutos secos y decir, bueno, me cae todo mal, a decir, me levanto y como unas galletitas de agua, con mermelada, con después otras galletitas dulces y así. Y bueno, ahí son carbohidratos que vienen de la mano de aditivos y conservantes que tampoco le hacen muy bien a nuestro aparato digestivo. Una vez que decimos, bueno, ya resolví y en realidad yo como bien, por ejemplo, sí podemos hablar de, como te decía, el uso de suplementos. Para esto de lo que vendría a ser la falta de acidez, primero habría que probar con el consumo de jugo de limón, que es un poco más amigable con el cuerpo, y agua antes de las comidas. Bien. Si uno lo tolera, podría consultar al nutricionista, al médico, si puede empezar a consumir vinagre de manzana, que el vinagre de manzana lo que va a buscar es esto, en volver a acidificar ese aparato digestivo, y también lo que hace es mejorar la digestión, justamente porque se van activando todas las enzimas. Exacto. Después también tenemos el aceite de orégano, que el aceite de orégano es también antibacteriano, entonces si uno tiene, por ejemplo, SIBO o si tiene candidiasis, también lo va a ayudar a justamente solucionar esa patología, y además ayuda mucho a la expulsión de gases, porque esta distensión justamente viene de que una vez que en el estómago no pasó una buena digestión, en el intestino delgado tampoco, y en el intestino grueso, que es donde el cuerpo debería solo absorber agua para eliminar las heces, está toda la comida mal digerida, que se empieza a pudrir y además las bacterias la fermentan, entonces ahí se genera ese gas. Entonces, como te decía, el vinagre de manzana puede ser, el jugo de limón puede ser, también puede ser el aceite de orégano. Y después ya vamos con tema hierbas, como por ejemplo el jengibre. Se puede hacer una mezcla de el aceite de oliva, jengibre y limón a la mañana o antes de las comidas, y eso va a ayudar a estimular a la vesícula a liberar la bilis. Todo natural. Todo natural. Bien. Y todo no tiene por lo general, siempre consultar, pero por lo general no hay muchas contraindicaciones ni consecuencias de que se puedan, claro. No decir, tomo esto, siempre consultar a un profesional de la salud o una licenciado o licenciado en nutrición. Sí, porque lo que le funciona a alguien no siempre le funciona a otra persona, porque no siempre las causas son las mismas. Después muchas veces, como te decía, el consumo de ultraprocesados por lo general desplaza la fibra. Entonces la falta de fibra es un problema, o sea, falta de frutas, de verduras, de semillas, de legumbres, y también el exceso. ¿Por qué? Porque ese exceso de fibra nosotros llega al intestino grueso y nuestro cuerpo lo fermenta. Entonces también te vas a sentir distendido. De ahí viene que está muy de moda la dieta baja en FODMAP, que se utiliza mucho en lo que es el SIBO, en el síndrome de intestino irritable, y es muy buena. Pero hay que recordar que no es una dieta para trabajar toda la vida, ni decir, bueno, mi vida es a base de un plan bajo en FODMAP, porque tiene un principio y un final, porque tampoco es ideal suspender tantos alimentos. Entonces, para eso también, antes de hacerla solo y buscarla en internet, siempre consultar. Y hay un suplemento que todavía no lo mencioné, que es el aloe vera. El aloe vera es un potente antiinflamatorio que además promueve como la formación de moco en el estómago. Entonces, toda esa sensación de acidez, de quemazón, se alivia y es antiinflamatorio. Entonces, ese también es otro suplemento que es muy bueno consumir. También hay que averiguar antes de comprarlo
qué dosis es la indicada para cada uno, porque a veces cuando se toma en exceso puede ayudar mucho a las personas con constipación y las personas que justamente tienen el del otro lado, que tienen capaz episodio de diarrea, no les conviene tomar en exceso. Entonces siempre, como te vuelvo a decir, siempre consultar a alguien. Y por último también para las personas que tienen constipación, que también es lo que genera esa distensión, incomodidad, gases y dolor, que es lo más común, es las semillas de lino y si no las semillas de psyllium molidas se pueden hidratar en agua, van a formar un gel para activar. Y ese es se activan y ese gel va a ayudar a movilizar todo lo que es el intestino. ¿Qué pasa? No hay que abusar también de las semillas y también hay que averiguar si uno las necesita o no. Exacto. Y también otro hábito que se puede incorporar cuando uno tiene problemas digestivos es espaciar las comidas. Por ejemplo, el ayuno fisiológico, se dice, entre la cena y el desayuno deben ser 12 horas. Por ejemplo, si cenaste a las 9 de la noche, 9 de la mañana recién podrías estar desayunando algo. Todo ese periodo de tiempo, nuestro cuerpo está trabajando, se va moviendo las paredes del intestino, del estómago. En cambio, si nosotros estamos comiendo constantemente, nunca dejamos que ese cuerpo empiece a movilizarse. Y por eso también entre comidas se recomienda hacer capaz que una pausa de 3-4 horas hasta la próxima comida para que ocurra bien todo el proceso de la digestión. Pili, como siempre, súper completo, con temas a los cuales debemos prestar la atención y algo a tener en cuenta. Siempre consultar a un profesional de la salud y a una licenciado o licenciada en nutrición para saber cómo seguimos, cómo podemos mejorar, en este caso, nuestro intestino con nuestra alimentación y con suplementos. Pili, que tengas buena semana, nos encontramos. Gracias, vos también. Nosotros vamos a ver ahora